Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Capítulo 25. El matrimonio, la familia y los hijos. En un matrimonio donde la mujer sufre mucho a manos de su marido o viceversa, está bien que uno deje al otro. Pueden hacerlo, pero ciertamente es mejor que no lo hagan. Deben ofrecérselo todo a Dios, pero la línea que no se puede cruzar es la del maltrato físico, porque es Dios quien elige a los mártires, no nosotros. Desde una dimensión espiritual, ¿qué beneficios pueden obtener los que se casan por la iglesia o una pareja que ni siquiera se casa? Tanto la bendición de Dios que se recibe al casarse, como los votos matrimoniales, la misa de nupcias y el apoyo de todos los familiares, todo ello son gracias protectoras tan poderosas que la falta de alguna debilitará notablemente la fortaleza y la unidad de las parejas. Con la bendición de Dios y de la Iglesia, la relación se desarrolla de un modo mucho más sólido y en consecuencia más feliz que si no lo hubiera. También tienen lugar cosas similares a lo que veo cuando me visitan las benditas ánimas del purgatorio y que podríamos llamar bilocación, o que un ángel tome la apariencia de uno de los esposos para darle un mensaje al otro. Él o ella verán o escucharán al otro y así recibirán palabras de protección o ayuda. Esto sucede con frecuencia y debe verse como un don maravilloso de Dios a una pareja santa. Ciertamente, no sucede cuando se vive juntos en pecado. En esos casos, la protección espiritual que tienen es mucho menor. Yo les aconsejaría a esas personas que se alejen del pecado cuanto antes y regresen a la protección de Dios. También es común que un cónyuge fallecido se acerque para acompañar al que aún vive en el momento de la muerte. Qué gran felicidad será para ambos. El amor verdadero, generoso y bendito, nunca muere. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando Dios ha bendecido ese matrimonio y siempre está cerca de ellos en la oración y en sus actos de amor generoso. ¿Qué han dicho las almas del purgatorio sobre el divorcio? Han dicho que es uno de los mayores pecados contra Dios. Es algo que hace daño a todos y, por supuesto, sobre todo a los inocentes. Es nada más y nada menos que un asesinato espiritual, emocional y mental, cometido contra el mayor don que Dios nos ha dado, la capacidad de participar en la creación de la vida y de sus frutos, nuestros hijos. Ningún hijo de una familia divorciada crecerá tan plenamente como Dios lo había planeado. En este siglo, millones de veces más que antes, Satanás irrumpe dentro de las familias y dentro de los vientres de las mujeres, corrompiendo y destruyendo en pedazos los lazos sagrados que mantienen a las familias dentro del plan de Dios, corrompiendo y destruyendo en pedazos a los niños que Dios les ha dado. Para reparar por estos dos pecados es lo que las almas del purgatorio anuncian que llegará pronto y que causará una gran conmoción. Y en países como los Estados Unidos, donde más del 50% de los matrimonios se rompen, Dios pronto hará algo para que esto cambie rápidamente. Se pondrá del lado de los humildes, de los inocentes, de quienes rezan y aman, y castigará al resto por sus interminables ofensas contra el amor. Las empresas, las organizaciones, los abogados, las iglesias, los médicos y psicólogos que mienten, confunden, conspiran, se enriquecen y de este modo distorsionan la verdad con el fin de continuar con la más terrible de las guerras, pronto experimentarán la cólera de Dios como nunca antes se ha conocido. Dios, ten piedad de aquellos que saben lo que están haciendo, y nosotros tenemos el deber de informar a los que no lo saben qué es lo que están haciendo.
¿Le han dicho algo a las benditas almas del purgatorio sobre los procesos de nulidad de los matrimonios? Sí, me han dicho que la Iglesia está otorgando demasiadas anulaciones. Son temas que deben examinarse en profundidad. Me temo que sea verdad hasta cierto punto, que aquellos con buenas conexiones y con dinero tienen un mayor acceso a las anulaciones, y difícilmente esto puede ser voluntad de Dios. Por supuesto que hay casos en los que se da la coacción, o hay limitaciones emocionales u otras situaciones que invalidan realmente el matrimonio desde su inicio, pero son cuestiones serias que deben tratarse con mucho amor, pero también rigurosamente. María, ¿qué más podrían comunicar las benditas ánimas del purgatorio a sus familias? Pueden pedirle a un miembro de su familia que haga algo bueno que ella durante su vida no hizo o hizo mal, y si siguen sus indicaciones, sus familiares le ayudarán a continuar el camino al cielo. Pueden advertirles para que eviten esto o aquello. Protegen a sus familias, las guías y les transmiten amor y seguridad de muchas maneras distintas. ¿Hay algo que las benditas ánimas del purgatorio no mencionan nunca a sus familias? No dirán ni harán nada negativo, ni nada que suponga una crítica o un juicio de valor. Siempre se tratará de algo positivo, de ayuda, de protección y por tanto reparador. Hay familias a las que las visitan sus parientes difuntos condenados en el infierno, pero sin que la familia sea atacada o acosado por ellos. Sí, las hay, pero estas almas no piden nada por ellas, porque se encuentran fuera de toda ayuda y de toda gracia. En esos casos solamente les recuerdan a sus familiares su propia condición y la existencia del infierno. ¿Le han dicho algo a las benditas ánimas del purgatorio sobre el movimiento feminista? No, no en esos términos, excepto que ninguna mujer debería estar alrededor del altar. En la sociedad actual, es bueno que compitan con los hombres en condiciones de igualdad, que tengan sus propias carreras, pero siempre y cuando la familia no quede ignorada y relegada. También en este tema, tanto las mujeres como los hombres cometen muchos pecados en la actualidad. Cuando se descuida a los hijos o al marido o a la mujer, se deberá sufrir mucho por ello luego. Definitivamente, este es uno de los pecados más serios y que divide mucho. ¿Le han dicho algo a las benditas ánimas del purgatorio sobre lo que suele hacer con los abuelos en las sociedades occidentales? Me refiero a no tenerlos en casa y llevarlos a las residencias de ancianos, donde con frecuencia se les trata como un número más, o peor aún, donde en algunos hogares les drogan para que queden inconscientes y mueran pronto. No específicamente, pero hace falta que nos aclaren algo sobre pecados tan grandes como los que cuenta. Son unos pecados enormes. ¿Con qué frecuencia son los abuelos quienes enseñan a rezar a los niños? ¿Y cuántas familias son los abuelos quienes unen a las diversas generaciones? Debido a que están allí para compartir la sabiduría adquirida a lo largo de tantos años de experiencia. Echarlos de casa solo puede ser una obra de Satanás. María, ¿cree que es un pecado que una madre no amamante a su hijo o que no lo abrace? Si se encuentra físicamente en condiciones de amamantar y prefiere no hacerlo por algún motivo egoísta, sí, lo es. Y cuando no se abraza a los hijos, estos quedan paralizados emocionalmente al crecer. Por lo tanto, por supuesto que también es un pecado.